Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César y sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. Tenía bastante rato que no decía eso. En esta ocasión me van a acompañar a terminar de leer mi lectura actual, que es Alas de Hierro de Rebeca Yarros, la segunda parte de la saga Empirio, que empezó con Alas de Sangre, un libro que leí el año pasado, que fue de mis libros favoritos el año pasado, y ahora tocó leer esta segunda parte. Así que sin más, pues vamos a empezar. Llevamos prácticamente, esta es la sexta semana. Si ustedes me siguen por allá en mi otra red social, a.k.a. TikTok, sabrán que he estado haciendo una especie de recapitulación semana a semana de qué me ha parecido el libro. Y vamos ya en la sexta y espero yo última semana. Pero decidí traerlos de nuevo a ustedes aquí en YouTube para que me acompañen durante el tiempo que me queda leyendo Alas de Hierro, que yo espero sea esta última semana. No me falta mucho para terminarlo, de hecho me faltan como 180 páginas a lo mucho. Y entonces creo que ya estamos entrando en la recta final del libro, entonces por eso he decidido traerlos aquí conmigo para que me acompañen mientras lo terminamos de leer. Y bueno, vamos a ver qué tal nos parece. Vamos en la página 754 de 892. Eso quiere decir que me faltan realmente 130 páginas. Por ahí, 132. Increíble, la verdad pensé que me faltaban un poquito más, pero eso simplemente aminora la carga de lectura. Pequeño update antes de dormir. Nos faltan 20 páginas para terminarlo. Y las cosas se están poniendo bastante interesantes. Están sucediendo cosas que no me imaginé y nos están dando respuestas a muchas cosas que se quedaron como muy al aire desde el inicio del libro. Entonces, esto me está gustando para dónde va la historia, me está gustando todo este show. No sé si voy a leer todavía otro rato más, eh, pero si no, nos vemos mañana, porque ya mañana lo terminamos sí o sí. Y ahora sí, después de prácticamente una semana de haber terminado de leer Alas de Hierro de Rebeca Yarros, ¿qué me pareció esta segunda parte de la saga Empirio? Creo que la forma más fácil de decirles si me gustó o no esta segunda parte es poniéndole una calificación del 0 a 5 estrellas.
Y yo creo que mi calificación se queda en 4.5 estrellas sobre 5. Eso quiere decir que tiene 0.5 menos que el primer libro, porque sí, el primer libro me pareció mucho mejor que esta segunda parte, pero ya les voy a explicar el por qué. Tengo que decir que fue bastante grato regresar a leer a Violet, a Xaden y a todos los personajes y a todo este universo, que la verdad es que me gusta bastante y se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Este segundo libro inicia justo donde nos quedamos en el primer libro, en Alas de Sangre, y a partir de ahí pues se va desarrollando la trama y la verdad es que tuvo un desarrollo bastante interesante. Para hacer esto un poco más ágil vamos a dividirlo en cosas que me gustaron del libro y las cosas que no me gustaron, porque lamentablemente este libro sí tuvo cosas que no me gustaron. Una de las principales cosas que me gustaron de este segundo libro fue el desarrollo de personaje que tiene Violet durante todo el libro. La verdad es que tras el final de Alas de Sangre, sabemos que el personaje no queda en el mejor estado mental. Y a partir de ahí, pues vamos viendo cómo va creciendo, cómo van cambiando las cosas. Y cómo todo lo que sucedió en Alas de Sangre en el primer libro le empieza a afectar, pero también le empieza a ayudar para ella poder mejorar como persona, como guerrero. Y creo que este desarrollo de personaje no solamente lo tiene Violet, sino algunos otros personajes de la trama, contando a los humanos y a los dragones. Y hablando de los dragones, creo que de nuevo son mis personajes favoritos dentro de esta historia. La manera en la que están escritos, la manera en la que se describen y la manera en la que actúan los dragones en este universo es simplemente maravilloso. Me encanta que tengan participación y que puedan hablar dentro de la historia para darles así una personalidad a cada uno de estos. Y en este libro encontré a mi personaje favorito, probablemente de toda la saga, que es Andarna. Andarna ya la conocíamos, pero no tuvimos tanto conocimiento respecto a ella o no logramos conocerla de mejor forma hasta este segundo libro. Y la verdad es que es increíble la forma en la que Andarna va creciendo y se va desarrollando como un personaje. Me gusta mucho la forma en la que se relacionan Violet y Andarna, no solamente porque Andarna sea la dragona de Violet y Violet le pertenezca de alguna manera a Andarna porque ella la escogió, sino porque están pasando por situaciones similares y eso hace que ambas sientan empatía la una por la otra. En específico Violet por Andarna, porque entiende que es una dragona pequeña, porque entiende las situaciones por las que está pasando. Y no sé si ustedes sepan, pero en mis otras redes no sé si sepan, pero en mi otra red social, aquí en TikTok, no sé si ustedes sepan, pero en mi otra red social estuve haciendo un conteo semana a no sé si ustedes sepan, pero estuve haciendo una recapitulación semana a semana de qué me iba apareciendo este libro. Y en algún punto por ahí del capítulo 30 y tantos, me parece que es el capítulo 36, tuve que soltar el libro. Y no por algo malo, sino por algo que yo considero es bastante bueno. Y me refiero a este capítulo en general, porque este capítulo... Y me refiero a este capítulo en particular, porque este capítulo hizo que me dieran unas náuseas por la forma en la que está escrito, por las situaciones en las que estábamos pasando y por todo lo que el personaje estaba viviendo y sintiendo sobre todo. Creo que este es el claro ejemplo de que hay que hacerle caso a las advertencias con las que puede venir un libro. Y es que este libro viene con ciertas advertencias de ciertas situaciones con las que te puedes encontrar dentro de él. Les juro que mientras yo estaba leyendo el libro, se me estaba revolviendo el estómago. Sentía la necesidad de dejar de leer, pero a la vez quería seguir leyendo porque la forma en la que estaba escrito simplemente me atrapó de principio a final de capítulo. Pero una vez que terminé de leer el capítulo, cerré el libro y no lo volví a tomar hasta como después de un día porque necesitaba descansar de lo que había leído y necesitaba procesar todo lo que había leído porque en serio fue una situación bastante, pero en serio bastante fuerte. En parte tiene que ver con la ambientación de todo este capítulo y esa es justo otra de las cosas que me gustaron del libro, las ambientaciones de las escenas, la ambientación de los lugares en los que ocurren las escenas, cómo es que se describen los lugares, cómo es que se nos van planteando y cómo nos van presentando los escenarios, me pareció increíble. Toda la primera mitad del libro yo lo estaba disfrutando bastante, en serio, la primera mitad me pareció superior a todo el resto del libro, y es que a pesar de que las situaciones estaban pareciendo bastante al primer libro, yo lo estaba disfrutando porque tenía sus adiciones, teníamos ciertas cosas que nos ponían en riesgo, que estaban poniendo en riesgo a todos los personajes, y que estaban
poniéndonos a prueba a cada momento. La adición de nuevos personajes, y es que desde Alas de Sangre ya contamos con bastantes personajes dentro de la trama, y en este segundo libro siguen incluyéndonos más personajes que al principio yo pensaba no me iban a caer bien o simplemente sentía que no iban a funcionar dentro de la trama y que estaban simplemente para generar ciertos conflictos que no eran necesarios. Y creo que para no hacer tan larga esta explicación del libro, vamos a pasar a las cosas que no me gustaron. Vamos a ir de la menos preocupante a la más preocupante, y la menos preocupante para mí son las escenas más 18. Creo que desde el primer libro ya sabía yo que estas escenas no iban a ser de mi agrado. Y no es por la forma en la que están escritas, no es por la forma en la que se presentan, o porque sean escenas explícitas, que sean escenas más 18, escenas con contenido sexual. No es por eso, sino en esta ocasión, por el momento en el que están puestas. En serio, la verdad es que sentí que estaban bastante mal colocadas, que estaban fuera de lugar. Recuerdo una en específico. Acabamos de pasar por un momento bastante traumante, por un momento bastante denso de la trama, y la escena siguiente es una escena más 18, es una escena de sexo, y es simplemente muy anticlimático. Yo simplemente no podía creer que estuviéramos leyendo una escena así después de algo tan fuerte, pero lo estábamos haciendo. Y les digo, no es nada con las escenas están bien escritas, la verdad es que te entretienen, pero se sienten bastante anticlimáticas. El cambio de trama que tuvimos a mitad o pasada la mitad del libro, porque siento que llevábamos una trama muy buena, llevábamos una historia muy buena hasta cierto punto, pero de repente nos cambian de trama, y la verdad es que incluso sentí como mi nivel de lectura, como estaba leyendo yo, bajó bastante, porque sentí que la historia se estaba estancando. De hecho llegó un punto en el que sentí que no estábamos avanzando, y sentí que el libro se estaba alargando más de lo necesario. La primera vez que me di cuenta de esto, me faltaban como todavía 200 páginas para terminar el libro, y yo decía, bueno, ¿en qué momento se va a terminar esto? Pero es más que nada eso, que no lo comprendía, y que sigo sin comprenderlo todavía un poco, pero ya leyendo el final creo que logré entenderlo más o menos, saber más o menos el por qué llegamos a eso, y creo que ya empiezo a comprender hacia dónde va a ir la historia. Y realmente fueron muy pocas cosas que no me gustaron de este libro. Hablando de la historia, esas fueron las cosas que no me gustaron, pero hay algo más de lo que me gustaría hablar, y es la forma en la que está traducido el libro, que no es culpa más que de la editorial y de quien tradujo el libro. Y es que cambiaron palabras. De hecho, el libro tiene algunas faltas de ortografía que pude notar desde el principio del libro, y entiendo que por la inmediatez y por la rapidez en la que querían publicar el libro en español para que los lectores lo pudieran tener casi a la par el libro en inglés, nos llevara a tener este tipo de traducciones. Pero la verdad es que yo como lector preferiría esperar un poco más para tener una traducción muchísimo mejor y más cuidada que tener lo que tuvimos con Alas de Hierro, que la verdad es que siento que para ser Planeta quien lo trae, una de las editoriales en español más grandes, es bastante deplorable. Pero bueno, sin más yo me voy despidiendo, no sin antes recordarles que le den like, que se suscriban al canal, que le piquen a la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo un video, y que me dejen en los comentarios si ya leyeron este libro, qué les pareció, si lo quieren leer. Yo soy César y nos vemos en otro videito. Les dejo aquí todas mis redes sociales. ¡Hasta luego!